Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer un pequeño review del sistema operativo ChockOS, un sistema operativo modificado y optimizado por el famoso Daniel Rodríguez, el creador de los sistemas operativos Minions, para el youtuber SFDX. Vamos a ver cómo funciona este sistema operativo en este equipo bastante limitado, bastante antiguo, de hace más o menos 13-14 años. Este equipo, un equipo entregado por el gobierno de Venezuela, la famosa Canaima letra roja. Como siempre les muestro aquí en el canal las características de este computador para que ustedes vean cómo se desplaza este sistema con este equipo y con estas características, y ustedes sacarán sus conclusiones si vale la pena instalarlo en sus tostadoras o computadoras antiguas. Así que como siempre les muestro aquí, vamos a equipo, propiedades por ejemplo, para que ustedes vean cómo se está moviendo este increíble sistema en este equipo. Vamos aquí a ver para que ustedes vean las características. Por lo menos pueden ver que tenemos aquí un procesador Intel Celeron N2805 a una velocidad de 1.46 GHz. Tenemos 2 GB de RAM DDR3. Este equipo tiene instalado una unidad de estado sólido de 120 GB. Y pueden ver que tenemos la edición de Windows 11 Pro, la versión 24H2, la última. De verdad que es increíble que tengamos instalado Windows 11 en este equipo. Y de verdad que se desplaza, yo considero que bien, en este sistema bastante antiguo. Así que vamos aquí a ver el rendimiento. Como siempre les muestro aquí en el canal, pueden ver que aquí tenemos un programita bastante informativo que nos muestra cuánto de RAM y cuánto está el consumo procesador sin abrir ninguna aplicación. Ya yo aquí este sistema, a este computador le instalé todos los programas, algunos básicos, como Office, los programas de música, de video y todo eso. Y pueden ver que ahorita, sin abrir ninguna aplicación, pueden ver que tenemos un consumo de la memoria del 53% y el procesador de 68% sin abrir nada, prácticamente nada. Aquí vamos a abrir el administrador de tareas para que ustedes vean el rendimiento. Pueden ver que ya el procesador aquí al 100%. Pueden ver lo que tenemos aquí, aunque en este equipo yo no tengo instalado antivirus, así que el consumo no va a ser tanto por el momento porque no tengo instalado antivirus, pero instalado antivirus sí va a tener bastante más consumo. Pueden ver que tenemos aquí 80% utilizado sin abrir ninguna aplicación y el 56% de la memoria RAM. Como pueden ver, de verdad que yo considero que se está desplazando bien, a pesar de que estamos trabajando con un equipo bastante limitado, con 2 GB de RAM y tener Windows 11, la verdad que es sorprendente. Pueden ver que como abre aquí el menú, si abrimos aquí la pestaña de carpeta, pueden ver aquí que tarda un poquitico en abrir. Esto es más que todo para que vean en tiempo real cómo se está moviendo este sistema. Pueden ver todas las carpetas que uno abre aquí. Cerramos aquí y vamos aquí a abrir unos programas básicos que siempre hago aquí para ver cómo los abre. Por lo menos los programas predeterminados de Windows, por lo menos los de nota. Vamos a ver cuánto tarda en abrirlo. Ahí tardó un poquitico, pero abre perfectamente. Vamos a ver otra aplicación, por lo menos la calculadora. Pueden ver todo lo que tarda más o menos en abrir. Ahí abre perfectamente la calculadora. Si buscamos otro programita básico, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar aquí herramienta de recorte. Vean ahí todo lo que tarda en abrir. Vamos a abrir otra aplicación básica de Windows. Vamos a ver si aquí hay otra, por lo menos Paint. Y pueden ver que ya tenemos aquí ya 4 aplicaciones básicas. Una vez pueden que trabaja perfectamente. Y vamos a ver aquí el rendimiento abriendo estas aplicaciones básicas de Windows. Pueden ver que tenemos el procesador 100% y la memoria 69 y 70%, abriendo estas 4 aplicaciones básicas. Vamos aquí a abrir, por lo menos yo le instalé el Office 2021 a este equipo. Vamos a ver, pueden ver que abre, yo considero que rápido, un
puede trabajar tranquilamente aquí. La ofimática, si abrimos por ejemplo Excel, claro, esto también lo está abriendo bastante rápido, ya que tenemos aquí una unidad de estado sólido y el proceso de carga es mucho más rápido. Vamos a ver, ahí abre perfectamente Excel. Tenemos 4 aplicaciones básicas de Windows y 2 programas de ofimática, y vamos a ver aquí el rendimiento. Pueden ver que tenemos el procesador que está al 100% y 74% de la memoria RAM. Así que vamos a tratar de abrir, por ejemplo, internet, por lo menos Google Chrome. Yo lo instalé aquí, vamos a ver si lo podemos abrir perfectamente. Vamos a minimizar estas partes. Aquí tengo Google Chrome, vamos a ver si lo abre. Esto es en tiempo real para que ustedes vean cómo está trabajando este sistema con este equipo. Aquí pueden ver que abre perfectamente. Vamos a buscar aquí YouTube. Ahí abrió también. Vamos a buscar algún video. Ok, tardó más o menos como un minuto y 20 segundos en abrir todo esto. Pueden ver todo lo que carga. Aquí pueden ver que tenemos la información que tenemos de ChockOx del propio CDFX Shock. Así que vamos a ver si abriendo un video lo abre todo bien. Ok, vamos a ver si podemos reproducir un video abriendo todas estas aplicaciones básicas y la ofimática y el navegador. Así que vamos a ver si lo podemos abrir. Ok, pueden ver que aquí abre, carga. Así que pueden ver que le cuesta un poquitico reproducir el video, pero vamos a ver aquí el rendimiento. Pueden ver que ya el equipo le está costando bastante. Ya tenemos ya el procesador al 100% al tope y el consumo de la memoria 88%. Ya la memoria dice hasta aquí estoy llegando, y pueden ver que tarda en reproducir aquí el video, pero creo que es más que todo por falta de memoria RAM de este equipo. Así que yo creo que con 4 GB o 8 GB de RAM te va a ir mucho mejor. Vamos a minimizar aquí un momentico y vamos a abrir otra aplicación para sacar el jugo a este equipo. Vamos a abrir por lo menos aquí una película en formato 1080 para ver si lo reproduce. Yo le instalé el programa Starlight Codec. Ok, pueden ver, tenemos todas estas aplicaciones abiertas y podemos reproducir también el video perfectamente. Ok, vamos a abrir aquí un archivo de música. Instalé el reproductor AMP, así que le damos siempre. Ahí abrió. Tardó un poquitico, pero abrió perfectamente. Así que bueno, pueden ver todo lo que tarda en trabajar y en abrir este programita. Así que bueno, pueden ver que abrí todos estos programitas básicos y de ofimática, navegar internet. Así que claro, lo único que con 2 GB de RAM, de verdad que el equipo sí está trabajando algo forzado, pero pueden ver que abrió todo prácticamente. Así que tal vez cerrando todas estas aplicaciones y abriendo una solamente va a trabajar todo bien. Así que pueden ver que yo considero que de verdad que está bastante bien optimizado este sistema para tener Windows 11. De verdad que muy bien optimizado, de verdad. Así que es obvio, si ustedes tienen un equipo mucho más potente que este, te va a ir mucho mejor. Así que de verdad que impresionado cómo está bien optimizado este sistema. Vamos a cerrar todas estas ventanas y hacer unas pequeñas pruebas aquí con algunos juegos clásicos que siempre les muestro aquí para ver si lo abre perfectamente. Vamos
vamos aquí a abrir. Yo le instalé el clásico Resident Evil 4, vamos a ver si lo abre todo bien. Ok, como pueden ver, trabaja perfectamente este clásico Resident Evil 4 en Windows 11. Y con este equipo, de verdad que me sorprende tener Windows 11 en este equipo y tener jugando este juego clásico. De verdad que es increíble. Pueden ver que no veo que el juego tenga algún corte o algo. Ahí. Vamos a probarlo con otro juego clásico. No sé si se acuerdan de este clásico juego de Quake 2, que de verdad que sacaron una nueva versión en 2023. Y de verdad que los que fueron amantes de este juego en los años 90, de verdad que esto es un clásico. Una partida, vamos a la de 64. Bueno, pues en fase aquí. Vamos a ver. Y de verdad que es un juego bastante clásico. Pueden ver que también trabaja perfectamente. Vamos a ver si se ve bien. Sí, la jugabilidad también es excelente en este equipo. Pueden ver que se ve muy bien la jugabilidad. Así que pueden jugar este clásico juego en Sakanaimita. Y listo. Bueno, de verdad que estoy completamente sorprendido con este sistema optimizado, ya que como podemos ver aquí tenemos la última versión de Windows 11, la versión 24H2. De verdad que impresionado cómo se está moviendo este sistema en este equipo. Y bueno, ustedes pueden sacar sus conclusiones si lo quieren probar en su tostadora. También tenemos aquí algo interesante que se le da en Shift y clic derecho. Podemos ver que tenemos también una serie de herramientas, herramientas de sistema, herramientas variadas, herramientas de disco, herramientas de driver por si necesita algún driver, y bueno, información para el sistema, herramientas de sistema por lo menos para saber toda la información que necesita. De verdad que es muy práctico. Como pueden ver, podemos trabajar tranquilamente ofimática. Podemos ver que también tenemos aquí otros programitas. Por lo menos podemos ver que tenemos aquí la tienda que creo que está, bueno, tenemos la opción de Xbox y la tienda que está aquí, la Microsoft Store. Pueden ver aquí, abre perfectamente. Pueden ver que aquí abre la tienda y pueden descargar todo lo que contenga aquí la tienda y puedan descargar. Otra cosita importantísima también del sistema, que también viene con actualizaciones y optimizaciones para que puedan trabajar en estos equipos, y se le eliminaron bastantes complementos que tienen Windows 11 actualmente, que bueno, prácticamente son inútiles, y bueno, no inútiles, pero prácticamente un usuario común tal vez no utilice. Así que de verdad que impresionado cómo está trabajando este sistema operativo en este equipo. Si bueno, lo quieren probar, instalar en su tostadora, de verdad que se lo recomiendo. Pero como pueden ver en este equipo, habiendo varias aplicaciones básicas como los de Windows, los de Office y el navegador, pueden ver que tardó en trabajar en las aplicaciones, pero es posible porque nos falta más RAM en este equipo y más potencia de procesador. Así que tal vez este equipo con 8 GB de RAM nos trabajaría perfectamente este sistema operativo. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño review de este sistema operativo en esta tostadora Kanaimita letra roja.
equipo bastante famoso aquí en Venezuela. Y bueno, todavía le vamos a dar una segunda oportunidad a este equipo con este sistema operativo increíble. De verdad que espero que lo prueben y den sus comentarios. Y bueno, salud y éxito y hasta la próxima, amigos. Chao.